Con ustedes tenemos al doctor Florencio Santillán y ahorita nos va a platicar de o sea, acerca de él. Bueno, soy José Fernández Santillán, soy profesor de aquí del TEC de Monterrey, de la Escuela de Humanidades. Llevo aquí 14 años, doy la clase de Fundamentos de la Ciencia Política y también la clase de Sociología. Y el próximo semestre voy a dar la clase de Política y Sociedad en México. Eh, También he sido profesor visitante de la Universidad de Harvard en 2010. Soy profesor visitante de la Universidad de Georgetown y fui profesor Fulbright Scholar in Residence de la Universidad de Baltimore hace 2 años, o sea, en 2015. Entre las obras que he publicado como libros míos está El despertar de la sociedad civil, publicado por Océano, y Política, Gobierno y Sociedad Civil, publicado por Fontamara. Y ahorita estoy investigando temas sobre ética y globalización. Por eso mi cambio a la Escuela de Ujú, Humanidades. ujú. Bueno, doctor, ¿y ahorita qué opina de la situación actual o del nivel de participación que México que está viviendo? Bueno, a nivel de participación ciudadana, dices. Ujú, participación. Bueno, mira, si ves los niveles de participación en las últimas elecciones en el Más o Estado de menos, ¿no? México, fueron de 54 y tantos por ciento, que es un nivel bajo de participación. Fueron elecciones muy competidas, pero poco participativas. Y eso pasa en las elecciones locales, ¿no? A nivel de Ujú, elecciones nacionales, el nivel de participación se eleva. Lo que yo veo es que hay una insatisfacción de la ciudadanía con los partidos políticos. Y esto debido sobre todo a los altos índices de corrupción que registra nuestro país. Mira, en los índices, en los rangos internacionales, el año pasado, o el antepasado mejor dicho, andábamos en el lugar 95 de cerca horrible. de 200 países. Bajamos al lugar 123, o sea, estamos en Qué bueno. caída en un solo un año. Eso pues nos debe poner en alerta de que algo no está bien en nuestro Ujú, país. Y por eso el nivel de participación ujú, y el nivel de corrupción están en un rango a la baja, porque ujú. la gente no participa porque no ve, No confía, ¿no? no confía, exacto. Ujú. Y sobre la inseguridad, o sea, ¿cómo podría, pues, cuál es o sea, qué opina de la situación actual de la inseguridad? Bueno, también la inseguridad va a la alza, Ujú, ¿no? Mira, tenemos 2.400 municipios más o menos en el ujú, país. Hay 1.850 cuerpos policíacos, dicho por el secretario de Gobernación. ujú. Apenas de esos 1.850 cuerpos policíacos, 50 tendrían un nivel aceptable para combatir el narcotráfico o Pues los nada. es nada, Ujú, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, imagínate que estamos a expensas de Como el 1% más, o no, sí, no sé cuánto sí, sería, échale el cálculo, tú 50 entre, sácalo. 50 entre 2000. Sí. Ujú. Entonces, pues sí es un nivel Muy muy bajo. bajo de los cuerpos policíacos para proteger a la ciudadanía. Estamos a expensas literalmente en el país de los grupos delictivos, ¿no? Ujú. Y entonces usted, ¿qué estrategia considera que sea la correcta para incrementar la participación social? O sea, por parte del gobierno o alguna ONG, o no sé, o Es sea que que es muy complejo, ¿no? no, espérate, es que sí, pero si decimos eso nos estamos evadiendo el tema, ¿no? Ujú, Y ya es complejo, pues sí, todo es complejo, ujú, sí, ¿no? sí. Entonces, más valdría decir es multifactorial, ¿no? Ujú, ¿Cómo elevar la participación ciudadana?
Eh, Primero, hay que elevar la educación cívica. Te doy otro dato. El 70% de la población no confía en el otro. O sea, en la gente. En la gente, sí, sí, sí. De Si no confiamos en el gobierno, tampoco la confiamos gente. en nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo recuperar la participación? Pues hay una cosa que se llama capital social. Capital social sí quiere decir confianza Entre la gente. entre la gente, ¿sí? Y con eso aumenta el capital económico. Sí, muy bien. Aumenta el capital político, la democracia aumenta. Sí, o sea, la base es el capital. La base es el capital social. es el capital social, sí. Quédate con esa idea, desde mi punto O de sea, vista. mejorar la confianza desde ahí, ¿verdad? Ajá. Y además la educación cívica. No la cultura cívica. La cultura cívica, podemos decir, ahorita mismo hay un cierto nivel de cultura cívica, pero eso no nos ayuda. Hay que aumentar la confianza ciudadana. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿A través de cómo? De la educación. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, considera que existe una relación entre la percepción de la inseguridad, o sea, la alta percepción de la inseguridad con la baja participación ciudadana, o sea, que existe una correlación como negativa entre eso. No es tan mecánico el asunto. No, ¿verdad? No, por ejemplo, las autodefensas significan que hay una alta participación. Por ejemplo, en Michoacán, la gente se hartó. Y hicieron por su parte, Sí, y salieron a las calles a defenderse. Sí, ¿no? sí. Pero ya es un negativo porque están tomando Violencia con más violencia, ¿no? Violencia con violencia. ¿sí? Sí. Entonces ya salimos del estado civil al estado de naturaleza. Sí. Y por ejemplo, ¿crees que el apoyo actual de nuestro gobierno favorece proyectos en materia de participación y de inseguridad? Depende, hay ramas que sí, hay ramas que no. Y también depende del estado, depende de... Sí, sí. Por ejemplo, en los estados del norte hay más participación ciudadana, en los estados del sur hay más rebeliones ciudadanas. Sí, o sea, es como económico, tanto económico como social son diferentes, ¿no? Todo. Sí, sí. Por ejemplo, la CENTE, la coordinadora, tiene su base en el sur, en Oaxaca. Y es muy mala, ¿no? Es muy eficiente. Pues no, esa es una participación anticiudadana. Son movimientos anticiviles, son movimientos subversivos. Ok, ¿y piensas que un incremento en el salario de los cuerpos policiales podría incentivarlos a cumplir con su labor de manera efectiva y así terminar la inseguridad? Si me aumentas los salarios y no los acompañas de otras medidas, estás perdido. Pero ¿qué otras medidas, por ejemplo? Capacitación. Educación cívica. Educación cívica, policías de cercanía, ¿no? O sea, regresar al policía de barrio, que era en los años 50, en los años 40, fue muy efectivo en México. Y los gendarmes conocían a las personas y las personas conocían a los gendarmes, ¿no? Había confianza. Y por ejemplo, ¿piensas que la problemática así de la inseguridad disminuya con la implementación de proyectos que o sea, que como que inclusión social, o sea, que incrementen el capital social? Sí, obviamente, ¿verdad? Mira, hay otro problema. Nuestro país es un país muy desigual, ¿no? Sí, sí, sí. Mitad de la población está en pobreza. 55 millones. Sí. Sí, muchísimo. Y hay una concentración de la riqueza brutal. Entonces, lo que tienes que hacer es reducir la desigualdad, porque muchos dicen combatir la pobreza, sí, pero pues, si se sigue incrementando la disparidad, pues entonces de nada sirve. O sea, usted también considera que, o sea, mediante crear, o sea, crecimiento económico y oportunidades, o sea, se puede, es una... Sí, hay que atacar. Ahí te recomiendo el estudio de Amartya Sen. Sí, de que la Amartya pobreza Sen, es un premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí, la pobreza no es solamente un nivel bajo de ingresos,
sino sobre todo ausencia Falta de de capacidades libertades, ¿no? y de libertades, sí. Sí. Sí, las no libertades son gobiernos dictatoriales, falta de oportunidades, falta de salud. Y, por ejemplo, ¿cuáles características consideras necesarias que debe tener la propuesta de valor para que sea útil y significativa para la sociedad? Que haya resultados tangibles, O ¿no? sea, que haya Porque un... los Sí, políticos hablan ajá. mucho, pero no hacen nada. Sí, tan solo, o sea, por ejemplo, los programas sociales sigue, el presupuesto se sigue incrementando y la pobreza no sigue bajando, ¿no? O sea, Sí, desde claro, ahí, porque ¿no? pues no es... sí, es un barril sin fondo. Ujú, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ¿cuáles consideras que son los